A ver si habéis aprendido algo de lo que hemos estado Claro que sí. hasta ahora. Ahora me lo vais a demostrar. Bueno, lo que quiero que hagáis es que entréis en la base de datos ERIC, ¿sí? Vais a hacer una búsqueda utilizando al menos los términos que saquéis del tesauro, me da igual cómo los combinéis. Después quiero que refinéis esa búsqueda, es decir, que utilicéis alguno de los delimitadores, pues que puede ser, por ejemplo, por el año de publicación, por el tipo de documento, por la lengua, todas estas cosas ya las he explicado. Y ahora yo os ayudo a hacerlo. Que exportéis los recursos o que los guardéis y que creéis un sistema de alerta. Trucos para resolver algunos problemas, por ejemplo, hemos obtenido muy pocos resultados, añadimos conceptos nuevos. Una manera de añadir conceptos nuevos es pues, vincularlos con el OR, porque o sumas, para expandir a los términos comprendidos en el tesauro. Hemos buscado por el tesauro, pues los términos relacionados nos pueden dar mayor vocabulario. Términos más amplios. Si buscáis frases largas, frases exactas muchas veces, pues nos puede dar problemas. Mejor combinar las palabras, evitar muchas veces los operadores, o muchas veces los problemas de las búsquedas es por los operadores, ver los truncamientos o si hemos utilizado muchos delimitadores, pues obtendremos unas búsquedas a lo mejor excesivamente precisas, pues para ganar en esa hostilidad no utilizar tantos delimitadores. Para mejorar la precisión, pues buscar por el vocabulario controlado en lugar de buscar, o sea, el vocabulario controlado es el del tesauro en lugar del texto libre, limitar los conceptos al tema principal. Bueno, lo de los subcadenciamientos es, bueno, pues imaginaros si nosotros realmente lo que nos interesa es circunscribir nuestra investigación a Colombia, pues un delimitador sería cronológico, geográfico sería Colombia. Bueno, los delimitadores, no usar truncamientos, sobre cómo utilizamos los Bueno, vamos a ver ahora algo sobre las bases de datos generales. Bueno, una de las bases de datos más importantes es la de WOS. Tiene un problema y es, sobre todo para ciencias sociales, y es que tiene un sesgo más sobre todo anglosajón, entonces muchas veces a ciencias sociales y en nuestro entorno no encontramos información, pero es una buena base de datos y, como sabéis, muchas veces para las citas y demás, pues tenemos que publicar en revistas que estén incluidas, que supongo que os hablaría ya José Antonio, revistas que estén incluidas en esta base de datos. Porque es una base de datos general, no tiene tesauro. Generalmente los tesauros se circunscriben a las bases de datos que son específicas de una materia, porque hay un tesauro para educación que es el de ERIC, o para documentación que lo tiene en lista, o para medicina que lo tiene en el plan. Pero si mezclamos tesauros de distintas áreas temáticas, lo único que generaríamos es el ruido, ¿no? Entonces, por eso, en general, las bases de datos que son multidisciplinares no suelen tener tesauros. Por ejemplo, la UNESCO la base de datos de la UNESCO sí que tiene un tesauro multidisciplinar, pero es como si fueran un montón de tesauros. Entonces, en bases de datos especializadas, aunque no en todas, podéis encontrar tesauros, son frecuentes. En las bases de datos generales no es frecuente, aunque no es posible, que se den los tesauros. Y además,
nos va a ofrecer una información muy valiosa por todo lo que es lo de las citas. Bueno, lo que quiero que vayamos viendo ahora es bueno, pues una búsqueda cualquiera en Bosch. Vamos al listado alfabético de los recursos y entramos en Bosch. Le damos al acceso a Bosch. Está haciendo el proceso de autentificación y yo ya he podido. En este caso nos aparece en primer lugar la búsqueda básica. La búsqueda básica yo puedo hacer cualquier búsqueda, por ejemplo, sobre la lectura social. Aquí me está diciendo, bueno, no me está dando, lo he escrito bien. Bueno, este aviso que sale aquí es que hay algunas bases de datos que está comprado el paquete, pero que no se está incluyendo, pero no. Yo creo que para nuestro entorno que nos afecta. Una vez que nosotros tenemos hecha la búsqueda por ver algunas de las diferencias que hay respecto a las bases de datos anteriores, aquí nos va a hablar, bueno, pues de las áreas temáticas en las que están, como hemos dicho que es multidisciplinar, pues dice, bueno, has hecho la búsqueda, pues mira a ver si te interesa desde el punto de vista de las ciencias sociales o de la tecnología o de las humanidades. También te lo hace por campo, por áreas de investigación, por tipos de documentos o por los autores. En un momento determinado me puede servir a mí al hacer una búsqueda para ver quiénes son el autor o los autores que más han publicado sobre un tema. Entonces, imaginaros en las primeras fases de vuestra investigación, pues probablemente sí tenéis identificados algunos autores, pero a lo mejor tenéis identificados a dos y pues los especialistas en el tema son 10. Haciendo una búsqueda no muy específica, pero sí general sobre ese tema, pues podemos averiguar cuáles son los autores que más han estado trabajando en ese tema. Bueno, aquí tenéis pues eso, desde quién edita, o por años de publicación, nos va a hacer las agrupaciones de los términos o los idiomas. Pues yo realmente, si no sé hablar más que estos idiomas, pues podría excluir directamente el coreano, porque bueno, pues eso, porque coreano no hablo. Si yo entro en cualquiera de los artículos, bueno, como veis, marca las palabras por las que yo he buscado. En este caso, este artículo no está relacionado con. Yo quería buscar sobre lectura social y bueno, pues aquí me ha buscado las palabras. Este artículo a mí no me serviría. Vamos a buscar.
aquí, por ejemplo, el término e-learning, bueno, si nos vamos a este artículo, vemos como este artículo ha sido citado varias veces. Puedo ver eso, el número de veces que ha sido citado, las referencias bibliográficas que tiene. Bueno, este artículo tiene pocas referencias bibliográficas. En artículos que tienen un mayor número de citas, yo podría ver el mapa de citas que me va diciendo, bueno, pues el nivel de profundidad de las citas. Aquí es que no se ve nada porque solo tiene dos citas. Y si yo quisiera crear una alerta sobre la cita, o sea, no sobre el artículo, sino yo quiero saber cada vez que ese trabajo se cite, yo quiero saberlo. Imaginaros si hay un trabajo importante sobre una materia, se supone que quien cite ese trabajo es sobre el mismo tema, más centrado o de una manera más tangencial. Es otra manera de llegar a la bibliografía. A una referencia bibliográfica nosotros podemos llegar por un método directo, es decir, por el autor o por el título. Pero puede ser que yo ni conozca al autor ni conozca el título. Esta base de datos, además, hemos dicho que no tiene un tesauro que me diga que alguien asigne a todos los artículos que tratan sobre esa materia a los mismos descriptores. Bueno, pues una manera de llegar es a través de un trabajo que ha citado un artículo que es de mi tema de investigación, y eso lo puedo conseguir creándome una alerta de la cita de un trabajo. Para eso sirven también las citas, aparte de que muchas veces, sobre todo los profesores, utilicemos las citas un poco, bueno, pues para ver cuál es mi nivel de impacto en la comunidad universitaria. Pues también las citas sirven, es una especie de reconocimiento para ver pues, qué otros trabajos generan. Entonces, pues aquí lo podríamos ver. Tengo una pregunta. Sí. Si soy capaz de responder. Sí, no. Aquí la creación del universo. Entonces, ya respecto que, digamos que como somos jóvenes, apenas estamos pensando en esta cuestión de investigación. Digamos que nuestra publicación es cero, o sea, no ha sido citada, pero su contexto y su estructuración investigativa ha sido muy buena. Cuando yo defienda mi tesis y diga por qué decidí yo escoger ese referente, sabiendo que es un autor que no más lo conoce su mamá. Claro, a ver, porque un autor no sea reconocido no significa que sea un autor malo. Muchas veces en los trabajos hay que poner en valor el trabajo que han hecho otras personas y que no es conocido. Entonces, yo conozco artículos que no son buenos o que no merecen tanto la pena, y porque en un momento determinado entraron en el circuito de las citas, han subido enormemente en el ranking de citas. Entonces, no asociéis solo
a que porque un artículo haya sido citado muchas veces es bueno, o porque un artículo no haya sido citado no es bueno. El problema, uno de los problemas que tiene, por ejemplo, esta base de datos, la base de datos WOS, es porque incluye muy pocas revistas. En el caso de la documentación, las únicas revistas que están incluidas en WOS en español son Anales de documentación y el profesional de la información. ¿Qué significa? Que si yo no publico, o cualquiera de mis colegas no publica en esas dos revistas, ¿no hace trabajos que merezcan la pena? Pues no significa eso. Significa que el sesgo que tiene esta base de datos impide que se visibilicen o impide que se conozcan otra serie de autores. Por eso en ciencias sociales nos decantamos más por Scopus, porque hay más trabajos de nuestro campo. No significa que sean ni mejores ni peores, hay una mayor inclusión. Entonces, con las citas yo creo que hay que saberlo valorar en su justa medida. Entonces, si un autor no ha recibido muchas citas, puede deberse simplemente a que no ha publicado en la revista, o sea, no ha tenido la posibilidad de publicar en una revista que tenga una mayor visibilidad. Yo conozco investigaciones que se han desarrollado en España y que por el hecho de no estar publicadas en inglés están teniendo mucha menos visibilidad que otras investigaciones que se han hecho con unas muestras muchísimo menores o con unas variables muchísimo más sencillas. Entonces, ¿es mejor un estudio que el otro? ¿Por qué un estudio ha tenido más visibilidad que el otro? Porque uno ha sido publicado en un sitio donde ha sido accesible desde muchos puntos de vista y el otro no. Entonces, a mí cuando a vosotros os piden artículos y que además estén en revistas de impacto y demás, es que muchas veces no hay revistas de nuestras áreas que sigan los canales que dicen que son los que le dan más calidad. Entonces uno, en su defensa, ¿cómo uno podría defenderse ante el tribunal? Diciéndole, es que tengo esos estudios de caso que por sesgo de trending o no trending no... Claro, o sea, yo creo que habría que explicar, estos estudios de casos son válidos por esto y por esto. Yo no entraría en el tema de citas porque parece que excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿no? O sea, entonces, parece que es más, ¿por qué son buenos esos estudios? Por esto. No son poco conocidos porque no han estado en los canales habituales, pero no entraría si tienen más o menos citas, porque parece que estás como justificando algo y tú realmente simplemente estás diciendo esto tiene un valor porque estos estudios de casos se han hecho siguiendo esta metodología, con estas variables se han llegado a estos resultados. Eso es lo que de cara a la tesis tú tendrías que defender. Lo de las citas, pues son otros canales que lo meten ahí. No sé si te he respondido. Muchas gracias. Bueno, como os decía, que podemos buscar por todos estos campos. A partir de una búsqueda, conocer la bibliografía de esa entrada, con lo cual es un método también de localizar más información, las citas que se han recibido, también recibir alertas o exportarlo a los gestores de referencia. Coger la misma búsqueda, yo estas eran las búsquedas, claro, o sea, tenía propuestas antes, coger la misma búsqueda, los mismos términos si queréis, y comparar los resultados que habéis obtenido.
Ahora lo que vamos a probar es con Scopus. La búsqueda es similar a lo que hemos estado viendo. Yo recomiendo en la primera fase que repitáis de vuestras investigaciones, que repitáis las búsquedas en bases de datos generales y en alguna base de datos especializada, porque os podéis encontrar con que lo que no encontráis en una especializada lo encontráis en una general y al revés. Luego, si cuando vais haciendo las búsquedas veis que realmente donde más encontráis la información es en las genéricas o en las especializadas, pues ya no es necesario ir repitiendo el sistema. Bueno, aquí también, bueno, pues podemos hacer las búsquedas por los distintos campos y también vemos, bueno, cómo podemos afinar. Una de las cosas que me gusta de la base de datos de Scopus, voy a entrar en ella. Una de las cosas que a mí me gusta de la base de datos de Scopus es que, si os dais cuenta, cuando os he comentado cómo refinar los futuros resultados, nos indicaba por dónde podíamos refinar, pero aquí me dice qué cosas hay en cada uno de los grupos. Por ejemplo, yo sé que de los 34 resultados que hay, he buscado alfabetización informacional y lo he buscado en español. Si lo hubiera buscado en inglés, hubiera obtenido muchísimos más resultados. Yo aquí puedo limitar, es decir, me quedo solo con lo que se ha publicado en 2014 o excluyo lo de 2014. Antes, si os dais cuenta, si recordáis, con los idiomas, en la base de datos anterior, yo pinché todos menos el coreano. Dije, lo que haya coreano no lo quiero. Con esta herramienta yo podría decir, excluyo el coreano. Entonces, aquí, a mí, una de las cosas que me gusta de Scopus es que ya me va a hacer como un primer análisis de la información. Fijaros que de los 34 resultados yo sé que 3 son del 2014, 3 del 2013, 7 del 2012. Ya tengo aquí como unos primeros datos. Esta información yo la podría sacar de otras maneras, pero aquí me la muestra ya muy visible desde el principio. Me va a decir que María Pinto tiene tres artículos, que Tirado tiene 3, que me parece que además los 3 artículos que tienen ambos son el mismo artículo. Me va a decir las áreas, el tipo de documento, los países, o sea, me va a permitir ya refinar sobre lo que yo obtengo. El resto de las cosas, pues es muy similar. Puedo hacer una alerta de las citas que reciba ese artículo. Desde aquí me permite salvármelo directamente a Mendeley, que comentabais antes, que era el que utilizabais. Y a la hora de ampliar mi búsqueda, me ofrece la posibilidad de buscar
con esos mismos autores o con esas mismas palabras clave. Entonces, aquí también se puede seleccionar solo los que vengan texto completo o no. sí. A ver, ahora te digo dónde, porque me lo va cambiando. Yo creo que sí. Que sí que permite exportar. Generalmente sí que te deja. Pero te he dicho así muy. Es que casi todo lo permite. Se supone que sí, pero no lo veo. Se supone que sí. Y también podéis ordenar los resultados por fecha, que es lo que suele salir por defecto, pero también por el número de citas. O por cómo se ajuste a la pregunta. Entonces, hacer una prueba rápida y comparar los resultados. Otra de las bases de datos generales que os comentaba es la base de datos del CSIC. Con la base de datos del CSIC, el Centro de Investigaciones Científicas, lo que ocurre es que tenéis una base de datos de pago y otra base de datos que está en abierto, por así decir. Entonces, mi recomendación es que entréis a través del link del directorio de recursos de la USAL, porque ahí es la de pago que tiene más artículos. Esta base de datos realmente, si entramos en ella, la es difícilmente. Podríamos elegir todas o en este caso elegiríamos solo por ciencias sociales. Como veis, pues es una base de datos que recuerda, como decía, a las de los años 90. Lo que nos ofrecería sería el listado. Es una base de datos referencial, es decir, no vais a encontrar el contenido de los artículos. Y bueno, pues también podéis hacer básicamente lo de, en algunos casos, si hay el enlace de texto completo, exportar las referencias, crear un historial. En el historial podéis combinar los resultados de una manera similar. No vamos a dedicarle más tiempo a esta base de datos, aunque bueno, por aquí os tengo puesta
la información de cómo hacer una búsqueda simple, por campos. Lo que pone de búsqueda en los índices son los índices de las revistas que están incluidas, porque algunas veces al aparecer la palabra índice la gente se piensa que es como un índice de descriptores, entonces para que no lo equivoquéis, o esto de la búsqueda por comandos, que te permitía hacer la búsqueda, pues como se hacía antes, que tenías que utilizar los delimitadores, los paréntesis, los operadores. Se puede hacer perfectamente la búsqueda, pero a mí me parece que es menos amigable y es mucho más fácil o es más complicado ver si hay errores en cualquiera de las fases de la búsqueda. Bueno. Una vez vistas las bases de datos, vamos a ver los repositorios y los recolectores. ¿Podrías definirnos, tú que trabajas en repositorios, qué es un repositorio? Bueno, pues la manera más sencilla de definirlo sería pues es un espacio virtual en donde las instituciones se han dado la tarea de almacenar, gestionar, clasificar la producción propia en el sentido académico, administrativo, institucional y tener el acceso abierto. Es decir, sin ninguna restricción en cuanto a la consulta, el uso o la descarga. ¿Y en qué se diferenciaría un recolector? Un recolector en el sentido como base de datos. Claro, o sea, por distinguirlos, porque hay algunas veces eso que la gente se lía un poco y ya no sabe, ¿no? Los recolectores. Bueno, en el sentido, bueno, el repositorio también va acompañado de una serie de políticas o mandatos que lo que hacen es que a la parte institucional o a los usuarios institucionales depositen en ellos sus obras académicas, docentes, etc. Por ejemplo, tú como profesor en una institución, si tu institución ya tiene un mandato de repositorio, estás obligado o te obligan, bueno, en algunos casos te sugieren que tu producción se vaya al repositorio. Entonces, en ese sentido es como se diferenciaría de los recolectores, ¿no? Claro, los recolectores lo que hacen es recopilar la información que está en los múltiples repositorios. Entonces, muchas veces también es un lugar para encontrar información. Puede ser que vayas a una base de datos, encuentres la referencia y allí no encuentres el artículo y esté colgado en un repositorio. Entonces, muchas veces lo que se hace es que si la revista no te permite colgar el trabajo tal cual lo han maquetado, pero sí te permiten, si es posible que tú cuelgues un preprint, un trabajo previo, que lo cuelgues ahí. Entonces, aunque no sea exactamente igual, muchas veces simplemente se cambia la maquetación, hay veces que ni eso, hay otras veces pues que está a lo mejor no está tan desarrollado, o sea que también es un lugar donde debemos ir a buscar información, y también nos vamos a encontrar información que no vamos a encontrar en las bases de datos. Por ejemplo, esta universidad cuelga los trabajos de máster, los trabajos de fin de grado que han hecho los alumnos, que no aparecerían, o tesis doctorales que no aparecerían en las bases. Objetos de aprendizaje. En las bases de datos. Entonces, recolectores podemos encontrar, pues Hispana recolecta, que son nacionales, o Univer, Styrus, Google, bueno, pues vamos a encontrar mucha información, ¿no? de los recolectores. El recolector, en la página de las bibliotecas
los recursos externos, lo que hemos estado viendo hasta ahora nosotros eran los recursos de pago, los recursos internos, pero en esa misma página tenéis también recursos externos. Aquí tenéis repositorios y recolectores de información. Entonces sí que os recomiendo que le echéis un vistazo a qué recolectores, con qué recolectores contamos ya, ¿no? Entonces aquí te va diciendo pues, los que hay. Veis el repositorio Gredos, que es el de la Universidad de Salamanca, donde vais a encontrar trabajos, como os decía, trabajos de los profesores de la universidad, pero os vais a encontrar memorias de proyectos de investigación, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, tesis, mucha información que también tenéis que recuperar. ¿Qué hace, por ejemplo, luego Google? Google lo que hace es un recolector que va buscando la información por los distintos repositorios, y lo que te pone ahí son los enlaces, ¿no? Entonces, bueno, pues Google se alimenta de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer visible un artículo mío, vosotros que ahora tenéis también, pues cuando empecéis a publicar, si la revista os lo permite, lo que tenéis que hacer es depositarlo en Gredos, y así saltáis a Google. Y Google ya os reconoce, si la revista os lo permite. Algunas veces las revistas no lo permiten, tienes un periodo de embargo de un par de años. Pero si, o publicar directamente en revistas de acceso abierto. O publicar en revistas de acceso abierto. Lo que ocurre es que en algunos casos las revistas de acceso abierto pues no están tan bien posicionadas como otra serie de revistas, ¿no? Pues que sepáis que lo tenéis ahí. Dialnet, que supongo, no sé si conocéis, Dialnet sí. Está desarrollado por la Universidad de La Rioja y bueno, pues también es una herramienta que debéis consultar. Podéis entrar. Una pregunta, lo he notado, aquí no conocen, no consultan mucho Redalí. O sea, yo sí lo conozco, pero es verdad que se consulta poco. Se consulta poco. Aquí, o sea, yo, por ejemplo, para mi práctica profesional, pues al final buscas, bueno, yo busco Lisa Lista y Scopus. Yo en ISI busco, pero busco menos porque lo que yo trabajo muchas veces también busco. Y es verdad que yo a través de Google Académico encuentro muchas cosas de las que necesito, y luego yo también utilizo Stielo, porque bueno, pues también encuentras cosas ahí. Hacer una búsqueda rápida en Dialnet de alguna de las cosas que ya habéis encontrado, porque lo que quiero es que me digáis si encontráis diferencias en la información que os aporta. Otro de los lugares donde nosotros podemos encontrar muchos artículos es en Stielo. Es una biblioteca electrónica conformada por la Red Iberoamericana de Revistas Científicas, y ahí os vais a encontrar también con mucha información. Bueno, pues no se ve muy bien aquí la información. Esta creo que sí que la conocéis todos, ¿no? Porque bueno, si esta la conocéis, pues pasamos de ella. El repositorio Gredos, como os comentaba, el sistema bueno, pues ofrece la consulta en línea de muchos documentos, y bueno, pues
¿Cuál es el principal problema que tiene? Pues que tiene menos posibilidades de ejecutar una búsqueda. Y todo lo que tenía, todas las herramientas que tienen las bases de datos que nos permiten refinar las búsquedas, todo eso que hemos estado haciendo de me quedo solamente con los que se han publicado los últimos años, los que sean artículos, todas esas herramientas no las tienen, son más básicas las especificaciones. Aquí lo tenéis. Con Google, que veo que ahora es cuando empieza a poner. Veo que queda poco tiempo. Bueno, con Google Académico creo que hicisteis ayer las búsquedas, así es que esto me lo sabe. Bueno, cuando nosotros buscamos para la búsqueda de libros, tenemos otra serie de herramientas. En algunos casos son herramientas de localización, como son los catálogos, pero también nos podemos encontrar con lugares donde tenemos depositados libros, pues como puede ser el proyecto Gutenberg o DOAB, que es un directorio de libros en acceso abierto. Respecto a los catálogos de bibliotecas, no vamos a entrar así mucho. Los catálogos de bibliotecas o los consorcios, es decir, las agrupaciones de catálogos de biblioteca del tipo sabéis que desde el catálogo de la biblioteca os podéis coger la cita de cualquiera de los si yo hago una búsqueda, yo me puedo exportar el registro a Red Word y ya no tengo que andar copiando. ¿Esto sí lo conocéis o no? Sí, que es la edición, ya, o sea, que está contenida la referencia para no adulterar claro, la referencia. para que tú te la puedas descargar. Vale. Y sabéis que también la Universidad de Salamanca tiene libros electrónicos que nosotros nos podemos tomar en préstamo. Entonces, como antes comentasteis que no os habíais prestado ninguno, pues vamos a hacer. Entrar en Cielo, a través de la página de recursos de bibliotecas tenéis un enlace a Cielo. ¿Dónde? A través de la página, verán, mirad, aquí en recursos, aquí vaya. Y si no es cielo.usar.es. Por ejemplo, uno de los libros que está en Cielo es el de las nuevas fuentes de información, uno de los que os citaba antes en la bibliografía. ¿Veis? Este libro que os lo citaba antes, este libro está ahí y os lo podéis prestar. Sabéis que el sistema que se utiliza para el préstamo es similar al préstamo en analógico, que si me lo llevo yo, no lo podéis llevar vosotros en préstamo. Entonces, bueno, podemos, como simplemente lo único que vamos a hacer es prestar, bueno, pues yo voy a coger este libro que está disponible, pincho y si me lo quiero prestar,
le doy a prestar y me va a pedir la identificación, claro, para que sepa que soy yo. Y me dirá qué puedo hacer yo con el libro. Generalmente lo que te va a permitir es descargártelo, te lo vas a poder descargar. No sé si estos ordenadores tendrán instalados Adobe Digital Edition, que es el sistema que te permite leer un libro con DRM. Pues, si no lo tiene, lo podéis ver en pantalla, y si lo tiene, podríais descargarlo y vincularlo a vuestro dispositivo. Una vez que lo tenéis vinculado a vuestro dispositivo, tenéis un periodo en el que tenéis el libro prestado. Una vez que se termina el periodo, si no lo renováis, el libro desaparece de vuestro dispositivo. Tiene un sistema que se llama cronodegradable. Una vez que pasa el tiempo, lo prestáis. Otra de las cuestiones que os quería comentar, ya casi para terminar, es que dentro del catálogo habréis visto que en algunos casos, cuando hacéis una búsqueda, os aparece lo del workout. No sé si sabéis lo que es. ¿Taisa qué es? ¿No sabes lo que es? ¿No? ¿Tú sí? Sí, bueno, pues es ¿cómo lo definimos? Un dato mundial. Es un catálogo Pues te la das de libros. sería la manera más sencilla Te dice dónde puedes encontrar ese mismo referencia en los distintas. catálogos de bibliotecas públicas, universitarias. Eso es lo en general del general. Sí, eso sí, claro, las bibliotecas se consorcian con esto, entonces a lo mejor tú estás haciendo una búsqueda. Un catálogo colectivo Sí, público. Bueno, pues no tan público. Bueno, no es tan público porque es previo pago, pero tú muchas veces puede ser que un libro lo vas a buscar a la biblioteca a la biblioteca de la universidad y está prestado, y resulta que lo tienes en la biblioteca de la Casa de las Conchas, que la tienes en la misma ciudad, o lo tienes en otra biblioteca. Entonces, para ver ubicaciones de libros, también podemos hacer las búsquedas a través de ahí. Puedes ver dónde un libro, en qué otras bibliotecas está ese libro. Por ejemplo, vosotros tenéis un libro y quieres, lo que decíamos antes de un artículo, ver en qué bases de datos está, pues con esta herramienta podrías ver un libro en qué bibliotecas está. Y gestionar, por ejemplo, con el bibliotecario de esa biblioteca. Bueno, en mi caso, en la Universidad de Guadalajara nos llega mucho de Colombia, ¿no? A través del Wortal o directamente la consulta de nuestro catálogo. Ellos ven qué libros tenemos, ven la descripción bibliográfica, es decir, la ficha bibliográfica del libro, del material. Con estos datos ellos se pueden dar una idea si es del interés del investigador y nos piden que le digitalicemos el resumen o el contenido, la editorial, o en su caso un capítulo completo del libro. Y obviamente pues ya está en la disposición del bibliotecario de poder hacerlo, ¿no? Y de hacer material. Voluntad o disposición. Las dos cosas, voluntad, disposición y también cuestiones legales, ¿no? O sea, porque también entran cuestiones de derechos de autor. Claro, a través, si imaginaros que yo necesito un manual, lo necesito por préstamo del bibliotecario, pues a través de aquí pues dices, pues mira, pues lo tienen en esta biblioteca y en esta, prefiero pedírselo a tal sitio o a tal otro. Simplemente eso. Bueno, la base de datos del ISBN es el ISBN son los libros, la base de datos del Ministerio de Cultura para libros en venta, y también libros en este caso publicados en España. Entonces también a través de aquí podemos obtener información. Lo de Google Books. Muy rápidamente, el proyecto Gutenberg, ¿conocéis lo que es?
El proyecto Gutenberg es la biblioteca digital más importante a nivel mundial. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es contenido, o sea, libros que yo me puedo descargar gratuitamente. Básicamente literatura en todos los idiomas, formato HTML, formato EPUB, formato móvil, y yo me los puedo descargar gratuitamente. Entonces, constantemente la biblioteca va creciendo. Este fue un proyecto de Michael Hart, y esta biblioteca, pues podéis en ella obtener muchísimo, sobre todo cosas de literatura, pues es lo que más podéis encontrar. También os vais a encontrar muchos libros gratuitos en Amazon. En Amazon tiene un catálogo de libros gratuitos impresionante. Unas obras editadas con mejor o con peor calidad, pero también os podéis descargar de manera gratuita de ahí libros. Bueno, muy rápidamente sobre las tesis doctorales, ya no vamos a entrar en nada de ella, pero que sepáis que a través de estos enlaces, como yo os voy a pasar luego la presentación, que tenéis tesis doctorales en red, donde se recogen 30, donde se recogen, es un portal que recoge más de 30 universidades, y ahí las tesis las vais a encontrar a texto completo. Vais a encontrar también, esta página es europea, Cibertesis, páginas de todo el mundo, muy importante porque os vais a encontrar tesis de Hispanoamérica, porque muchas veces encontráis a lo mejor del área anglosajona además, pero no encontráis de todos los sitios, Redial, tesis europeas sobre América Latina, en Vietnam también las vais a encontrar, y la biblioteca virtual Cervantes también. Y lo vamos a dejar aquí. Bueno, quedaría simplemente comentaros el acceso abierto, que yo creo que afortunadamente cada vez va ganando más peso, que podamos compartir la investigación que se va haciendo, en la declaración de Budapest. Para revistas en abierto tenéis DOAC, las vais a encontrar clasificadas temáticamente. Todo lo que ahí podéis encontrar lo podéis descargar gratuitamente, buscar vuestras áreas temáticas y echar un vistazo a lo que encontráis ahí. Y también hay un acceso de libros en abierto, también echarle un vistazo. Y bueno, pues hasta aquí todas las cosas que os quería contar. Espero que os haya servido o que os sea útil. Si tenéis cualquier duda, pues mi correo es rgomez@rosales, mi despacho es el 31 en la Facultad de Traducción y Argumentación. O sea que si queréis ir por allí, pues allí estoy.